Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángela Peña Chito, sí, Chito, y el día de hoy voy a hablar acerca del fanzine. Para empezar, voy a contar un poco acerca de su historia. Tenemos que su origen se remonta en el siglo XIX con panfletos que circulaban principalmente para fines políticos. Entre 1950 y 1960 tuvo un gran impacto, ya que se convirtió en una de las principales formas de expresión. La palabra fanzine es la contracción de dos palabras de origen inglés, las cuales son fan, que significa aficionado o fanático, y magazine, que significa revista. Este término se le acuña a Rose Shaw Bennett en el año de 1940, con el fin de diferenciar el fanzine del prozine o revista profesional. Sus inicios. Empezó su producción en pequeñas prensas y por estudiantes en Nueva York y Los Ángeles, como forma de expresión contrapolítica. Además de que el fanzine es una publicación de bajo costo. Ahora voy a hablar un poco acerca de la historia del fanzine en diferentes lugares, como por ejemplo España. En España, el primer fanzine fue creado en el año de 1967 y fue editado por Luis Gasca. Este fanzine se tituló Cuto, con C. Uno de los fanzines más influyentes en España fue el fanzine El Rollo Enmascarado, y este fue creado en el año de 1973. Ahora pasamos a México y tenemos que en México en el año de 1971 fue publicado el fanzine La Piedra Rodante. Este fue uno de los fanzines más influyentes en este país. Ahora pasamos a Argentina y tenemos que en Argentina en el año de 1960 se creó el primer fanzine argentino escrito en inglés que se tituló The Argentine Science Fiction Review. Ahora pasamos a Colombia y podemos decir que en Colombia los fanzines tuvieron una visión rockera y empezaron su producción en Colombia en el año de 1986. Y luego en 1987 también hubo una gran aparición de fanzines en los subterráneos de Medellín. Ambos fanzines, el de 1986 y 1987, trataban de temas musicales, principalmente el rock. Ahora pasamos a Chile y podemos decir que en Chile se creó el primer fanzine titulado Sagitario, como el signo, y fue uno de los primeros fanzines publicados en Chile. Este fue publicado en el año de 1972 y su temática fue un cómic. También uno de los fanzines más influyentes e importantes en Chile fue el fanzine titulado Anarco. Este fue creado en Valparaíso en el año de 1987 y se trató del movimiento punk y hardcore. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las características del fanzine y tenemos como primera característica que es una publicación independiente. Es decir, que cualquier persona puede autogestionarla sin ningún tipo de censura. Como segunda característica tenemos la producción. El creador del fanzine se encarga de toda la producción, desde el diseño hasta su distribución. La tercera característica que tenemos para los fanzines es el valor. Los fanzines son de mucho valor para sus lectores, ya que estos son de tiraje limitado. Esto hace que los fanzines sean únicos. Pasamos a la financiación y se puede decir que no se busca rentabilidad en los fanzines, pero sí se puede recuperar lo perdido o lo invertido. La característica principal del fanzine es publicar, expresar y demostrar lo que se hace. Como siguiente característica tenemos la distribución. El creador del fanzine se encarga de la distribución también, ya que usualmente los fanzines no están respaldados por grandes editoriales. Por último, tenemos el lenguaje y se podría decir que es un punto muy importante, ya que los fanzines tratan de temas de la realidad,
pero también trabaja en la utopía. Así que en muchas publicaciones son utilizadas otras palabras e incluso otros lenguajes. Vamos a hablar también acerca de las temáticas del fanzine y como primera temática tenemos la ciencia ficción. Fue una de las primeras temáticas para los fanzines y como ejemplo tenemos The Comet, creada en el año de 1930. La segunda temática que tenemos es el cómic y se podría decir que el cómic es una de las temáticas mayoritarias en el fanzine. Esta trata de democratizar la cultura y con esta se generan colectivos de producción, es decir, que el cómic en el fanzine tiene varios autores. El cine. Los principales temas del fanzine del cine son ciencia ficción, terror, cine fantástico, anime y porno. El punk también fue muy y es muy importante para el fanzine, ya que no solo habla de la música, sino que también habla de su cultura, como por ejemplo su moda, su literatura y su pensamiento. La música. Más o menos en 1960, el rock fue muy influyente en el fanzine, pero más o menos en los 2000 se empezaron a estudiar otros temas musicales como el club, techno y la música bailable. Ahora hablaremos de los tipos de fanzine y como primer tipo de fanzine tenemos el photozine, que como su nombre lo dice, es aquel fanzine que trabaja con fotografías como principal forma de comunicación. Claro, puede llevar texto, pero su herramienta principal es la fotografía. Siguiente, el feminista. Se le atribuye el fanzine feminista en California con el fin de reivindicar a las mujeres en la cultura punk y en la sociedad de la época. Siguiente, políticas y activistas. Y más o menos en 1980 y 1990 el fanzine de política fue de gran importancia ya que se podría utilizar para generar discursos. Los temas más frecuentes en el fanzine de política son activismo, denuncias políticas y sociales y también la participación ciudadana. Tenemos el grapzine o graphic fanzine que tiene un formato muy interesante, ya que busca publicaciones artísticas, como por ejemplo ilustraciones, dibujos y cualquier forma de artes visuales. El sentido de este tipo de publicación es visibilizar los nuevos talentos y las nuevas publicaciones. Por último, tenemos el perzine. El perzine maneja un formato de autobiografía y usualmente publica acerca de pensamientos profundos, íntimos y vivencias. Muchas gracias por ver este video y dejo por aquí los enlaces de información.